Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Me voy a ocupar de Franz Wedekind, de su obra Despertar de Primavera, pero de un aspecto fundamental, muy singular, que es el vínculo, el lazo entre sexuación e inmortalidad. Para esto considero un texto de Eduardo Galeano que llamó El origen del mundo, que dice lo siguiente: pero papá, le dijo Joseph llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto, tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. A partir de este escrito voy a considerar un interrogante fundamental que puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero principalmente es una pregunta de la adolescencia. ¿Cómo ser inmortales? ¿Cómo no morir? Indudablemente no vamos a encontrar una respuesta adecuada, pero sí un cierto lazo, un cierto vínculo entre sexuación e inmortalidad. Es precisamente la sexualidad en el sujeto la que introduce el morir singular. Pero no se trata de un morir ajeno al estilo de los procesos vinculados a las pesadillas o podría decir a los sueños traumáticos, que incluye la precipitación en el acto, sino que más bien se va a tratar de un morir acorde a la manera propia, un morir singular, mediante rodeos que posibilitan el despertar de los argumentos oníricos. Por el contrario, podría decir, lo que se pretende en Wendla y Mauricio, que son los personajes del Despertar de Primavera de Wedekind, a través de la renuncia a la sexualidad exigida por los padres, los profesores y el contexto social, cultural, es la inmortalidad, vía desestimación o forclusión, la Verwerfung de Freud, de la sexualidad constituyendo un ser asexual, ya que la sexualidad acota, frena la inmortalidad y posibilita un morir a la manera propia. No debemos olvidar que estos adolescentes, que han sido etiquetados como asexuales por la cultura, pertenecen a la generación de la Primera Guerra Mundial. La indiferencia sexual, en este contexto, puede interpretarse como una liberación de la pulsión de muerte. Esta generación descrita por Wedekind, constituida en una posición asexuada, posibilita una devastación y un trauma colectivo. Así, lo asexual no solo libera un morir ajeno, sino que también expresa una desconexión libidinal profunda con la realidad circundante, con el otro, que instaura una especie de anestesia, es decir, una forclusión de sentido, ante el dolor abrumador del mundo. Así se generan las condiciones básicas para los actos de violencia. Quizás esta violencia en nuestro país y en el mundo se enlaza a la posición asexuada establecida durante la pandemia de COVID y la epidemia actual del dengue. Más allá del principio del placer, Freud hacia 1920 recupera para fundamentar su pulsión o querencia de muerte a un biólogo alemán de apellido Weismann. Este autor postula una teoría injustamente olvidada por la ciencia, pero no por el psicoanálisis, aunque retomada a partir de la década del 90. En esta teoría se afirma que los organismos unicelulares, al estilo de la ameba, si el medio es el adecuado, es decir, si el medio es el apropiado, son inmortales. Se dividen
generando dos organismos iguales que conservan la vida y que misteriosamente no mueren. Pero Weisman se pregunta, ¿cuándo aparece la muerte? A partir de la inquietante sexualidad, responde, que implica una fusión y un intercambio de diferentes organismos. Aunque, y es atinado decirlo, no necesariamente incluye el proceso de reproducción. Esta fusión e intercambio se encuentra en el fundamento de la sexualidad, posibilitando un incremento de la diferenciación. Así, una parte del organismo se especializa en la reproducción y otra pierde esta fusión. En términos de Weisman, se discierne el plasma germinal de un plasma somático, el primero destinado a ser inmortal y el somático a su destino en la muerte. Luego se revela que los plasmas germinales, desprendidos de los somáticos, se fusionan, generando un nuevo individuo, mientras que el plasma somático está destinado a morir mediante un programa preestablecido llamado apoptosis por la biología, que es diferente a la necrosis. Al respecto, Freud, hacia 1920, afirma, refiriéndose a Weisman, y aquí voy a leer el fragmento. A este investigador se debe la diferenciación de la sustancia viva en una mitad mortal y una inmortal. La mortal es el cuerpo en sentido estricto, el soma. Solo ella está sujeta a la muerte natural. Pero las células germinales son en potencia inmortales en cuanto son capaces, bajo ciertas condiciones favorables de desarrollarse en un nuevo individuo. Dicho de otro modo, de rodearse de un nuevo soma. El individuo que se constituye lo hace de una manera parasitaria y es totalmente diferente a la sustancia que hace de fundamento a la vida y que es imperecedera. Se pregunta Lacan hacia 1953-54 cuál es la función de lo individual en la propagación de la vida. Desde el punto de vista de la especie, los individuos están, si cabe decirlo así, ya muertos. Un individuo no es nada comparado con la sustancia inmortal oculta en su seno, que es sustancialmente lo que existe como vida. El individuo es conducido por lo sexual a propagar lo inmortal que se encuentra incluido en el plasma germinal. El individuo no solo es mortal, sino que no tiene porvenir. La pérdida de la inmortalidad vinculada a la sexualidad es la falta real que Lacan, hacia 1964, trabaja en el Seminario 11. Esta falta real se constituye en el advenimiento del ser viviente enlazado a la reproducción sexuada. Al quedar sujeto a lo sexual, queda subordinado a la muerte individual. En este contexto, el sujeto no busca su complemento sexual, lo femenino masculino, sino aquello que fue una parte de sí mismo, pero que ha quedado para siempre perdido, es decir, lo inmortal. Ahora, al preguntarse por las transmitaciones de la pulsión de muerte dirigida al mundo exterior o al propio yo, Freud dice que es hora de que cambiemos el viejo apotegma que afirma, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Por otro, que debería decir, si quieres la paz, prepárate para la muerte. Porque solo si renunciamos a la inmortalidad, que procura duración, y nos preparamos para la muerte, es que podremos resignar la violencia. Empero, y retomando Despertar de Primavera, el contexto familiar y social de Wendla y de Mauricio, en su austeridad extrema y lo terrible de su desdicha, ellos no pudieron prepararse para la muerte. ¿Por qué?
Había constelaciones inmortales, de inmortales pretensiones, que lo impedían. La inmortalidad es incompatible con la sexualidad. Había como un saber que esa sexualidad los iba a llevar a pensar acerca de la propia muerte. Por el contrario, Melchor, sostenido por el enmascarado, pudo pensar acerca de lo implacable de la muerte, y así, al anticiparse, pudo sustraerse de ella desde una posición de renuncia a la satisfacción, es decir, una posición ética. Ahora agrego la bibliografía pertinente.